Adolfo Suárez, que era vicesecretario general del movimiento, pues era muy importante. Me resultó interesante la experiencia mía, la voy a contar, no lo he contado muchas veces, pero yo estaba trabajando en La Hoja del Lunes tranquilamente cuando recibo una llamada telefónica de Fraga, que estaba en Zaragoza. Y bueno, me llamó y me dice, bueno, dime qué información, porque yo era muy amigo de su hermano, Pepe Fraga, y por lo tanto también fui de él. Y fue, cuando yo estudié políticas, también él me fue profesor mío, y teníamos mucha relación, por eso me llamó él a mí, y me preguntó, ¿qué se rumorea por ahí respecto del nombramiento de nuevo presidente del gobierno? Y yo le dije, pues mira, se rumorea que es Adolfo Suárez. Se produjo un silencio tremendo, se conoce que él esperaba que fuera él. Él esperaba que le nombrasen a él. Y no, nombraron a Adolfo Suárez. Entonces, yo colgué el teléfono, porque como no me decía nada, y yo estuve esperando un rato a ver si decía algo, colgué el teléfono y me seguí trabajando tranquilamente. Bien, Adolfo Suárez es un hombre que era vicesecretario general del movimiento con camisa azul, ¿no? Estuvo que convencer uno por uno a los representantes falangistas y del sindicato en las Cortes de que firmasen la derogación de toda la constitución franquista, las disposiciones legales franquistas. Y claro, pues hubo algunos que votaron en contra, muy pocos. Yo he conocido a algunos de los que votaron en contra, que fue Bañales, Pepe Bañales, que fue jefe del presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Metal, que votó en contra de la derogación de las leyes, y algunos más. Bueno, ¿qué pasó con aquello? La CIA tuvo, sin duda alguna, una intervención muy directa en todos los acontecimientos de la transición democrática. La CIA estaba defendiendo los intereses de norteamericanos en un país en el que los Estados Unidos tenía varias bases militares, porque tenía por lo menos 3 bases militares. Y claro, no les interesaba de ninguna manera que esto pudiera caer en manos de los comunistas. Y entonces, de alguna manera, con Garrigues, además, como autor de la operación, Garrigues estaba muy vinculado a los Estados Unidos en negocios, y aún lo sigue siendo, estando muy vinculado. Entonces, pues, montaron pues una operación de concentración de todas las fuerzas que pudieran no ser filocomunistas. Los socialistas eran marxistas en ese momento y los comunistas. Entonces, pues, apareció la Unión del Centro Democrático. Y la Unión del Centro Democrático en la que estaban democristianos, liberales, no sé qué, un montón de montones de gente. Y bueno, las primeras elecciones las ganaron. Pero ocurre que cuando en las segundas elecciones se produce un cambio de situación, sobre todo en los ayuntamientos, pues la CIA decidió, como es lógico, cambiar de orientación y destruyó la Unión del Centro Democrático, dejó con el culo al aire a Suárez, y nadie sabe por qué. Cómo se destruye este tinglado. Y el Partido Socialista ganó las elecciones. ¿Qué hicieron?
El Partido Socialista, a través de los socialistas alemanes, le entregan un montón de dinero a cambio de que renuncie al marxismo como ideología del Partido Socialista. Y el Partido Socialista hace de tripas corazón mucha gente y renuncia. Ya entonces no es un partido filocomunista, como había sido con Largo Caballero y durante la Guerra Civil, y hasta en la posguerra. Y la UCD no existe. Y ya no hay competidor. Y hemos tenido 2 años, dos periodos seguidos del Partido Socialista. Y ya se terminó la transición democrática. Lo que venga después está por ver. Las mutualidades laborales, pues había, por orden de Franco, un acuerdo de Franco, del gobierno, estaban obligadas a invertir en empresas públicas y en empresas privadas a un interés bajísimo, que no sé si era el 2 o el 3%, los fondos de reserva. Y con este dinero se invirtieron en muchas empresas públicas, pero también había una lista larguísima de empresas privadas que no las conocía ni su padre, a las cuales se les había prestado dinero, y hasta a la Renfe le habían prestado 7.000 millones de pesetas de las mutualidades. Bueno, cuando se muere Franco, cuando el UCD, el que nombran el ministro de Sanidad, nombra también, pide que le nombre también ministro de Seguridad Social. Y este hombre, que era amigo mío, le conocía yo, pues había sido secretario de una mutualidad de banca, y él conocía perfectamente toda la problemática de la mutualidad. Y entonces levantó la alfombra y barrió fuera de ella. Y decidió la caja única de la Seguridad Social y disolvió todas las mutualidades, sin que haya ningún informe final de sus resultados y de su situación. Yo creo que la mayoría del dinero prestado no se le devolvió jamás. Y la devolución del dinero, del titular, al interés tan bajo que había, cuando en aquel momento la inflación era muy alta, pues resultaba que lo que te iban a devolver era casi la mitad de lo que habías prestado. Pero desde luego, las 7.000 millones de la Renfe, eso no los devolvieron jamás. Y los 500 millones que se le dieron al gobierno del Magcén, al gobierno títere que España mantenía en Marruecos español, bueno, pues tampoco los iba a devolver, porque eran para una línea ferroviaria que iban a hacer de Tetuán a no sé dónde. Bueno, esta es la realidad de las mutualidades, que fue un escándalo que nunca nadie ha escrito nada sobre ello. El único que escribió algo fui yo, que denuncié, pero es una vergüenza.